Hermanos, vamos directamente a la palabra. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Verso 6 en adelante. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién fue crucificado? Con Cristo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa palabra destruido que aparece allí está traducido de la palabra griega katargeo, que también quiere decir desligar o librar. Entonces podríamos decir que ese espíritu o ese viejo hombre que teníamos, ese viejo corazón, fue destruido, crucificado con Cristo en la cruz del Calvario, con el propósito de desligarlo de la carne, de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Porque como estaba contaminado, era un espíritu muerto. Recordemos de que la sentencia de Dios frente al pecado que cometió Adán y Eva era que si ellos comieran de ese árbol del fruto del bien y del mal que estaba en medio de ese huerto desierto, ese día que lo hicieran morirían. Y vemos que Adán y Eva vivieron más de 800 y pico de años. Ellos no murieron físicamente, murieron ¿cómo? En el espíritu. El espíritu humano, la parte más importante del espíritu humano es la comunión, porque si no tienes comunión con Dios estás muerto, es muerte espiritual. Ellos quedaron ¿con qué? Con la otra parte del espíritu humano, que es la conciencia. Todo espíritu humano tiene conciencia. Los de allá afuera, que tienen el espíritu muerto porque están en el pecado de Adán, están en esa categoría, digámoslo así, o esa situación espiritual adámica, quiere decir que ellos no tienen comunión con Dios, están muertos espiritualmente, pero su espíritu tiene conciencia, lo vimos en una prédica anterior, y esa conciencia es la que nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, al desligar ese espíritu humano o ese corazón, porque recordemos que el corazón es, y lo vimos también, es esas tres partes del alma, que es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, pero también abarca la parte del espíritu, que es el corazón. Esa es nuestra conciencia. Es decir, que el corazón lo conforma pensamiento, sentimiento, voluntad y conciencia, que es parte del espíritu humano. Ese era un espíritu muerto el que nosotros teníamos, que según la palabra, y vamos a ver ese versículo, hacíamos la voluntad del príncipe de los poderes de este mundo, que es el diablo. Y dice que ese espíritu aún actúa en el corazón de todos aquellos allá afuera llamados, la palabra los llama en Efesios 2:2, hijos de desobediencia. El diablo entonces actúa en el corazón del hombre no regenerado, o ese viejo hombre. Esa es la manera de actuar el enemigo. Usa la mente para satisfacer los deseos. Él coloca en nosotros pensamientos, el enemigo, para satisfacer esos deseos de la carne, haciendo que se cumpla la voluntad y los pensamientos de la carne, los deseos de la carne, que es donde habita el alma. Recordemos que nuestros pensamientos y nuestra voluntad hacen parte del alma, ¿sí? Y el alma siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. Estábamos sentados entonces en nuestro propio trono de la voluntad. Nosotros hacíamos lo que queríamos. Pero esto es lo que está sucediendo en los hijos de desobediencia allá afuera, ¿sí? Para ellos está todavía la vida mundana y la vida carnal. El propósito entonces de la muerte y resurrección de Jesucristo, sobre todo en ese momento de la muerte, es que nosotros morimos con Él y resucitamos con Él. Es decir, nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿sí? Fue destruido ahí en la cruz del Calvario, y en ese momento, cuando resucita el Señor, cuando usted lo acepta, recibe un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Ese viejo hombre o ese viejo espíritu tenía una conciencia, según la palabra, una conciencia corrupta, ¿sí? Una conciencia depravada. A través en el momento de la caída, ¿qué pasó? Esa conciencia o ese viejo hombre o ese espíritu humano ya muerto se empezó a fusionar
con los deseos del alma, de lo que el alma necesitaba. Se empezó a subordinar, o sea, hacía los deseos de nuestra mente, de nuestras emociones. Y a su vez la mente hacía la voluntad, o hace aún allá afuera en el mundo, la voluntad y los deseos de la carne. Los pensamientos de su corazón siempre tendían al mal. Dice en Génesis 6:5, si quieren me acompañan porque en esta parte hay me llama la atención algo que aunque algunas veces lo hemos leído, no hemos caído en cuenta lo tremendo que es. Génesis capítulo 6. Verso 5 en adelante. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, verso 5. Lo vuelvo a leer. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No dice de continuo el mal, no, solamente, o sea que no había otro pensamiento diferente sino la maldad. Y esto fue antes de tomar la decisión de destruir toda la raza humana, y la ahogó, que ya lo sabemos, en el diluvio. Lo que me llama aquí la atención entonces es que en el momento de que te desligas o el espíritu humano pierde esa comunión con Dios, pues empieza, digámoslo así, la corrupción, el degeneramiento o la destrucción del espíritu. El solo hecho de desconectarte con Dios, de perder esa comunión con Dios, pues ya andas en tu propia conciencia, en tu propio parecer, en tu propia manera de ver la vida. Veíamos en una prédica anterior de que la conciencia, aunque los espíritus que están muertos tienen una conciencia, esa conciencia no puede llegar a ser fiable. ¿Por qué? Porque está basada en las propias experiencias de cada uno de ellos. Y el verso 6 es el que a mí me llama la atención y me parece tremendo. Verso 6 de ese mismo capítulo. Dice, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Yo no veo en ninguna otra parte de la Biblia que se diga de esa manera de Dios el Padre, que le dolió en su corazón. ¿Cuántos de aquí hemos visto a algunos de nuestros padres llorar? Yo vi en algunas ocasiones a mi madre llorar y uno se compungía y lloraba. Mi hija mayor Isabela me ha visto creo que en dos oportunidades llorar, y eso es inmediato que ella se pone a llorar. ¿Sí? Un hijo que te ama de verdad no soporta ver a sus padres llorar, porque estamos ligados en el alma de una manera tal que ese amor nos constriye, nos compunge. Ahora, ¿cómo será nuestro Dios Padre, que es nuestro Padre bueno, saber que allí le dolió en su corazón? Fue un sentimiento de dolor de ver de que el ser humano se había perdido a tal magnitud que del corazón de ellos no había sino maldad. Y tuvo que tomar la destrucción de destruir toda esa raza humana, como ya lo sabemos, que la única familia fue la de Noé, la que se salvó. Fueron 8 nomás en el diluvio. El hombre nacido de nuevo entra en un proceso de regeneración. Sabemos que nosotros recibimos a Cristo y hasta ahí no llegan las cosas. Tenemos la salvación. La salvación es irrevocable cuando de verdad tú lo has creído de corazón. Cuando de verdad tú te sometes al gobierno del Espíritu Santo, y es allí donde hay el nuevo nacimiento. Es un proceso de santificación ¿a través de qué? A través de su palabra. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, que fue el que inspiró la palabra. ¿Sí? Recordemos entonces que la Biblia, y el pastor lo recordó esta mañana, la Biblia habla de que la palabra de Dios penetra para dividir el espíritu o el alma del espíritu. Lo que sucedió en el momento de la caída del hombre, ¿qué pasó? Pues ese espíritu, por decirlo así, se fusionó, empezó a tener una amistad, una coinonía, y el uno satisfacía al otro. Primero, el espíritu, dice la palabra de Dios, que está influenciado, ese espíritu humano caído está influenciado por el espíritu que gobierna los poderes de este mundo, ¿sí? Un espíritu trata con nuestro espíritu, y ese espíritu hace la voluntad también de lo que tiene en el pensamiento y en las emociones el alma, ¿sí? Esos dos
El pensamiento y las emociones disparan la voluntad, pero también la carne tiene otra participación, porque es una naturaleza caída. Esa carne, como decía Pablo, es un cuerpo de muerte, que lo que no quieres hacer, eso salimos haciendo, ¿sí? Y esto nos lleva a que también el alma quiera satisfacer esa carne, que es donde habita el alma. El alma habita en la carne y el espíritu hace lo que quiera, porque está gobernado con los poderes de este mundo. Para ellos, para nosotros tenemos un nuevo espíritu, ¿sí? Del cual pues Jesucristo resucitó y nos da un nuevo espíritu, una nueva conciencia, y sobre todo que restaura aquello que no tenía el que estaba muerto, que era ¿qué? La comunión con Dios. O sea que somos almas vivientes de nuevo, como es la creación original. Pero ¿qué sucede? Ese viejo espíritu, mientras estuvo en nuestro cuerpo, contaminó con pensamientos, con emociones y con ciertas cosas nuestro cuerpo humano, ¿sí? Y eso es lo que hay que quitar de nuestra vida, que son parámetros de comportamiento, conductas, y eso hay que quitarlo. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo a través de la palabra, pero dependiendo de que tú dispongas tu corazón a que eso suceda. Decíamos entonces de que el espíritu humano hacía la voluntad del alma, y a su vez el alma hace la voluntad, o hacía la voluntad, o se dejaba gobernar de los deseos de la carne que habita. Un cristiano verdadero debe luchar contra la actitud, los valores y las conductas de lo que quedó de ese viejo hombre. Ese viejo hombre ya fue destruido, pero dejó rastros. Y ahora voy a poner un ejemplo que nos va a dejar más claro esto. Esos valores y conductas están entonces en los pensamientos y en nuestras emociones, y contaminan la voluntad del alma, porque la voluntad la voluntad está alojada en el alma. Consideremos este ejemplo. Cuando nuestro dispositivo móvil o nuestro ordenador empieza a fallar, se pone lento, se bloquea, la gran mayoría de veces lo mejor es volver a instalar de fábrica todo nuestro sistema operativo, ¿sí? Y cuando tú haces eso, que es prácticamente la analogía que estoy trayendo, es que el Señor destruyó ese viejo sistema operativo en la cruz del Calvario con Cristo y nos dio un nuevo sistema operativo. Cuando tú estrenas un sistema operativo, los cambios son grandísimos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Hay otras partes que no quedan restauradas, que son nuestros archivos que tenemos en nuestros discos duros, ¿sí? O la memoria, no la memoria RAM, sino la memoria, la otra, la ROM. Esos dispositivos tienen imágenes, tienen recuerdos, videos, documentos, incluso tienen archivos que torpedean al sistema operativo, como virus, troyanos, que no se desaparecen con la reinstalación del sistema operativo. Y todo este proceso de limpieza, eso que no te conviene y que está grabado en ti, que forma tu carácter, ¿sí? ¿Tu carácter qué es? Lo que tú has aprendido de la vida. La personalidad es el carácter y el temperamento. El temperamento, según los expertos, es hereditario, pero el carácter es tus vivencias. Un niño forma su carácter hasta los 7, 10 años, más o menos hasta el 50%. Su carácter queda formado hasta esa edad. ¿Por qué? Porque está en una edad, creo que se llama la plasticidad del cerebro, que empieza a grabar de una manera impresionante todo, y él de ahí adquiere su carácter, su manera de vivir, de entender la vida. Ese sistema operativo funciona perfecto, el de Dios. Pero tú tienes que entrar en un proceso de santificación a través de ¿qué? De volver a reaprender y poder ver en el espejo, que dice que la palabra de Dios es un espejo donde nosotros vemos reflejado nuestro comportamiento y podemos filtrar qué es lo que está bien en ti, o qué archivo dices tú o dice la palabra que eso no debería estar ahí, y el Espíritu Santo destruye eso. ¿Por qué no lo hace de una vez? Porque tú tienes un libro del albedrío y tú tienes que ser conquistado con el Señor, con ese conocimiento de su palabra, porque nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo lo amamos a Él? Pues viendo su amor a través de la palabra, a través de esa relación que deberías empezar a tener con el Señor todos los días en el lugar secreto.
o en el lugar santísimo, porque en la realidad el lugar secreto es el lugar santísimo, es el trono de la gracia. Nuestro compromiso con el Señor, cuando recibimos a Cristo y lo hacemos el Señor de nuestra vida y confesamos de que queremos que Él haga de nosotros ese hombre o esa mujer conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Queremos obedecerle, queremos someternos a su soberanía, a su gobierno, pues adquirimos un compromiso y es que seamos cambiados. ¿A través de qué? Lo dijimos, a través de la Escritura, la palabra que Él dejó, que fue inspirada por el Espíritu Santo. La palabra, recordemos que es un espíritu, es el Espíritu de Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo, es la palabra rema, la palabra cumplida de su voluntad. Recordemos entonces que ese lugar secreto, que siempre lo voy a traer a colación porque me parece a mí que es el santo grial del Hijo de Dios. Tú quieres cambiar, quieres tener una vida conforme a la voluntad de Dios, no estar pecando, estar siempre con la certeza de saber de que estás en el camino de la voluntad del Señor, pues tienes que siempre buscar a Dios todos los días. ¿Sí? Lo vimos en la parábola de las 10 vírgenes, que habían 5 vírgenes insensatas que tenían, aunque tenían la palabra, es decir, la lámpara, su lámpara no brillaba, no tenía aceite, es decir, que conocían la palabra, pero no tenían una relación con Dios, que es donde se adquiere a través del Espíritu Santo el aceite, que es el combustible, que es la unción, que es la misma presencia de Dios en tu vida. Y de esa manera, con la palabra tú empiezas a brillar. ¿Y qué es brillar? Pues hablemos de que cuando hay luz en tu vida, pues no hay tinieblas. Tu corazón no está entenebrecido. Tu pensamiento está acorde a la voluntad de Dios. Has limpiado a través de la palabra todas aquellas cosas que te contaminaban. En Salmo 91:1, no vayan, yo lo leo, recordemos que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el lugar santísimo. Ese es habitar al abrigo del Altísimo. Meternos debajo de la cobertura de Dios. Esa es la sombra. De esa manera nuestra vida tiene que sí o sí cambiar. Recordemos a Moisés cuando estuvo esos 40 días en el monte Sinaí, donde Dios le enseñó todo lo que había sucedido, donde le mostró el Génesis y todos estos libros que él escribió después. Y el Señor le dio ahí las tablas de los mandamientos. Moisés se tuvo que cubrir su rostro con un manto porque brillaba. La sola presencia, de solo estar con el Señor, tu vida tiene que brillar. ¿Y por qué brillaba su rostro? Porque es que allí es donde está nuestra mente. Allí es donde están nuestros pensamientos. Y tú eres lo que piensas. Dice la palabra de Dios que de acuerdo de lo que tú tengas en tu mente, tú eres. Tú saldrás actuando. ¿Sí? ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. Es un proverbio que ahora lo vemos, lo tengo aquí anotado. En ese lugar secreto me he saltado un versículo. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué dice acerquémonos pues confiadamente? Porque ese trono de gracia es el mismo lugar santísimo donde el sumo sacerdote de Israel, en Israel antiguo, incluso lo están ahora otra vez construyendo del templo. Existía un lugar en el tabernáculo y luego en el templo que se llamaba lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo no podía entrar sino una sola vez el sacerdote de Israel. Y incluso después de hacer sacrificios de purificación para él mismo y por el pueblo. ¿Y por qué entraba con miedo? O sea, nosotros sí entramos confiados. Él entraba, ese sacerdote, y una vez al año en el día de la expiación entraba con miedo, con temor, con temblor. ¿Por qué? Porque él incluso no estaba tan seguro que hubiera sido totalmente limpiado a través de esos sacrificios de machos cabríos, de animales. Y probablemente, si entraba, caía muerto. Nosotros no vamos a caer muertos, porque ya hubo una víctima que fue Jesucristo por nosotros. Nosotros podemos entrar confiados que no vamos a ser destruidos por Dios, porque vamos a entrar a la presencia de Dios el Padre y que su Hijo Jesucristo está ahí, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso podemos entrar confiados de saber que primero que todo Él nos va a escuchar
Y podemos entrar no una vez al año, sino cualquier momento del día y todos los días, 24/7. Esa es la comunión, ese es el regalo más maravilloso que nos dio Dios, que es tener comunión con Dios. Él reparó esa parte del espíritu humano que fue destruida por el pecado. Ese lugar secreto, que es donde lo buscamos a Él todos los días, allí es donde nosotros disponemos nuestro corazón ¿a qué? Primero, a escudriñar las escrituras y obedecerlas. No solamente ser oidores o lectores de la palabra, sino que ser hacedores. También allí es donde hablamos con Él. Recordemos que orar es hablar con Dios. ¿Sí? Tú le hablas a Dios a través de la oración, pero Dios te habla a ti a través de las escrituras, a través de la lectura de la palabra de Dios. Esa es la manera de obrar el Señor contigo. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee su palabra. Y decía el pastor esta mañana algo muy importante, que era la alabanza. Tenemos que cantarle alabanzas en ese lugar secreto al Señor, porque allí se mueve el Espíritu Santo de una manera maravillosa y trae purificación de nuestro espíritu, de nuestra alma. Nosotros tenemos que glorificar su nombre. Lo que decíamos también, fruto de labios que confiesan su nombre, ese sacrificio de labios. Porque si en esos momentos no estás pasando buenos momentos, están pasando tiempos difíciles en tu vida, pues se vuelve un sacrificio confesar la palabra de Dios o confesar al Señor en tu vida. Efesios 4, verso 22 en adelante. Aquí es donde la palabra nos ordena que tenemos que dejar esas viejas actitudes, esos viejos patrones de comportamiento, cuando la palabra del Señor nos dice, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, en cuanto al comportamiento, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sigue el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, lo que decíamos, y la palabra de Dios lo confirma en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tu comportamiento es afectado por lo que tú piensas, por esos archivos, esas imágenes, esos recuerdos, esos videos, todos esos parámetros, todos esos, digámoslo así, recuerdos y vivencias que has tenido y que te generan a ti un comportamiento. ¿Sí? Eso es lo que te impulsa a ti. Entonces, ¿cuál es la solución? Renovar, digamos así, la fuente. ¿De dónde? ¿Por qué yo me porto de esta manera? ¿Por qué yo digo estas malas palabras? ¿Por qué yo procedo de esta manera tan terrible que afecto a mis seres amados? ¿Por qué? Porque en mi mente está ese comportamiento y ese comportamiento lo tengo que quitar desde nuestra mente. ¿Sí? Son parámetros de comportamiento y de conducta que hay que borrar. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es poder. Y dice entonces y renovaos en el espíritu de vuestra mente, verso 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí ya vemos a Cristo, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros fuimos creados conforme a Cristo. ¿Y quién es la justicia? Cristo. ¿Y quién es la verdad y su santidad? Cristo. Entonces el viejo hombre es el espíritu humano no regenerado y que fue crucificado en la cruz del Calvario. Y el Señor nos dio un nuevo corazón que era de piedra, ¿sí? Un espíritu duro, y nos dio un espíritu sensible. ¿Por qué? Porque está conectado con Dios. Ese sistema operativo ya tiene conexión a Internet, mientras que el antiguo sistema operativo no tenía manera de actualizarse. Se envejeció, se corrompió y hacía la voluntad de todos esos archivos, virus y troyanos, y era una enredadera de perversión y de contaminación tal que dice la palabra de Dios, por eso le dolió en su corazón al Señor, de que era de continuo solamente el mal. Y muchos podrán decir, no, pero yo no era tan malo. El solo pensamiento ofende a Dios. No fuiste tú creado de esa manera, tú fuiste creado para tener un corazón y un pensamiento puro y santo delante de Dios. Te acostumbraste tanto a que eso no está tan mal,
que ya esa misma perversión te hacía ver que lo malo era bueno y lo bueno era malo. La palabra despojarse entonces que dice aquí el versículo 22 de Efesios 4, es una palabra entonces que se refiere a dejar a un lado la conducta y las actitudes asociadas a ese viejo hombre. Esa palabra despojados que es traducida ahí viene del griego apotitemi, que significa entonces despojar, poner a un lado, migrar, marginar, poner a un lado, ¿sí? Y se encuentra 8 veces en el Nuevo Testamento. Y se refiere a quitarse o a despojarse de la ropa. Donde se usa así literalmente, la única parte donde se usa, la más llamativa es en el momento cuando a Pablo lo ponen a cuidar las ropas porque iban a apedrear a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero las otras 7 veces es usada como dejar el comportamiento incorrecto. Apotitemi significa en la realidad eso, aunque también dice que es dejar a un lado las ropas, pero es figuradamente. Entonces podríamos decir que despojado sería dejar el comportamiento, la actitud, los valores o esa escala de valores contaminada o esas conductas equivocadas que te dejó el viejo hombre. Tú eres nueva criatura, dice la palabra de Dios. Tienes un nuevo espíritu, un espíritu que es sensible a la voz de Dios y que allí vino el Espíritu Santo a gobernar ese espíritu, porque el espíritu trata con el espíritu. Y ese espíritu debe someter la mente, las emociones y la voluntad del alma. Y esa alma no se tiene por qué dejar gobernar por la carne que ella habita. Porque la carne tiene sus propias pasiones. Es una carne, es un cuerpo, como decía Pablo, cuerpo de muerte, porque sabemos que la carne, todavía no tenemos el cuerpo glorioso. Es una carne que se está deteriorando, está pidiendo ciertos deseos de la carne, que tenemos que refrenar de una manera que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Qué pasa entonces si no queremos entrar en ese proceso de santificación que dice la palabra de Dios que un hijo de Dios debería? Apenas recibe a Cristo, apenas, digámoslo así, perteneces al reino de los cielos, tú deberías pedirle al Espíritu que te ayude a que tomes esa decisión de dejarte gobernar. ¿Qué pasa si no entro a ese proceso de santificación? ¿Qué pasa si solamente recibo a Cristo, Señor, y creo en Él de verdad, de todo corazón, que Jesucristo murió por mí, y yo siento de todo corazón, y el Espíritu me lo revela, porque viene el Espíritu Santo que me convence, y digo, soy cristiano, ya el Señor Jesucristo es mi Señor? Y hasta ahí. Vengo a la iglesia cada 8 días, una que otra vez por ahí abro la palabra, o llego un día y estoy tan triste que busco a Dios y me arrodillo y oro. Y así pasa mi vida, 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, pero no entro a ese proceso de buscar a Dios todos los días, ese proceso que se hace a través de la palabra y la intimidad con Dios, de orarle, de pasar tiempo con Dios todos los días, de alabarle, de escudriñar las Escrituras. ¿Qué pasa si no hago eso? Pues ese muerto que teníamos antes, que era el de espíritu muerto, espiritualmente expedía un olor. La palabra de Dios lo dice, olor de muerte. Y aunque ese cadáver ya no está en tu vida, todavía quedan cosas de esa vieja manera de vivir, de ese viejo hombre que te contaminó tu alma. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:15, que nosotros como hijos de Dios somos olor fragante de Cristo. O sea que por consiguiente, si no estás cambiando, todavía tienes rastros en tu vida de ese comportamiento, pues son cosas que huelen mal. Hablemos solamente de los espíritus inmundos. ¿Por qué la palabra de Dios le ha puesto inmundos? Porque los espíritus inmundos huelen feo. Huelen mal. Hay mucha gente que en el espíritu puede percibir los malos olores o las cosas de inmundicia, porque allí habitan los espíritus inmundos. La palabra de Dios habla del olor de su conocimiento.
Cuando la palabra de Dios habla de que el conocimiento también expide un olor, pues lo confirma de lo que estamos diciendo. Cómo el Señor transforma esos pensamientos, esos sentimientos, esos recuerdos en tu vida que aún siguen alojados, que pertenecían al viejo hombre, pues de la manera muy sencilla, que aquí ya lo está diciendo, que es a través del conocimiento de la palabra de Dios, que es el que te santifica. Ese es, como dice el pastor, olor de vida. Si no obtienes ese conocimiento de Dios, no puedes llegar a ser renovados. 2 Corintios 2:14. Y lo más tremendo aquí, que es nuestra responsabilidad ocuparnos de la salvación, dice Filipenses 2:12. Dice en el final del versículo 12, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero no es tu guerra, es una guerra del Señor. ¿Qué es eso de ocuparnos? Ocuparnos es disponernos de buscar ese tiempo para que el Señor entre en nuestras vidas en el proceso de restauración y de regeneración de nuestra alma. Y este ejemplo es tremendo, que les voy a poner aquí. En el tiempo antiguo, a los asesinos, a los criminales, a los que mataban a una persona, pues les amarraban el cadáver de su víctima a sus espaldas como castigo. Y esa misma putrefacción de ese cadáver durante todos esos días los destruía también a ellos. ¿Ustedes se imaginan cargar con ese muerto en sus espaldas? La podredumbre tan tremenda, el olor, los gusanos, los fluidos que empiezan a penetrar por la espalda, por la piel de la espalda, pues los contamina y los mata, porque las infecciones son tremendas. El sufrimiento de ese hombre, la fiebre, todo lo que puede venir sobre ese hombre es terrible, es un castigo terrorífico. Es lo mismo que está viviendo el mundo de afuera y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque como el espíritu está muerto, ellos no pueden ni siquiera olerlo, pero espiritualmente huelen a podredumbre. Son inmundicia para Dios. Para ellos también el Señor murió, pero no lo quieren obedecer y no quieren creer en Dios. Colosenses 3:5 en adelante dice: haced morir pues lo terrenal, o sea, lo carnal en vosotros. Y lo que se va a nombrar aquí son los comportamientos que vienen de la carne. Son comportamientos inmorales de la carne, que es fornicación, impureza, en otras versiones dice impureza sexual, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Y qué es avaricia que se convierte en idolatría? Pues ese deseo desmedido por algo que ocupa el lugar que tiene que ocupar Dios en tu vida y se convierte en un ídolo. Llámese un juego, llámese el trabajo, llámese un ser querido, que desmedidamente estás allí y primero para ti tiene que ser el Señor, no esa persona, ni esa cosa, ni ese hobby, ¿sí? Y se convierte entonces en idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y vamos a ver aquí un tema importante. Verso 7, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea que nosotros éramos esos hijos de desobediencia. Y dice que por esas cosas que acabo de leer, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, venía la ira de Dios, o viene aún la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero ¿por qué hace esa distinción específica de que venía sobre ellos, pero que nosotros pertenecíamos a esos hijos de ira o hijos de maldición o hijos de desobediencia? Despertábamos la ira de Dios y lo vimos en una prédica anterior, que la ira de Dios, ¿qué es? La maldición del pecado. Cuando tú pecabas, venía sobre ti la ira de Dios. Y hago un paréntesis ahí, que estamos en Colosenses 3 aún. Voy directamente a Juan 3:36. Y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A todas estas personas allá que tú les has compartido el Evangelio o cualquier otra persona y lo han rechazado, pues la ira de Dios permanecerá en ellos. Empezando porque ya lo rechazaron, tuvieron la oportunidad y han pecado contra Dios al rechazarlo y no obedecerlo.
porque se les ha compartido la palabra. Y en Gálatas 3 ya nos habla directamente de dónde viene esa maldición. Dice Gálatas 3, verso 10. Para los que quieran mirarlo. Gálatas 3, verso 10 en adelante. Dice así, verso 10 de Gálatas capítulo 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley era tan tremenda y tan exigente que tú la tenías que cumplir incluso desde niño. A ti, más o menos a la edad de 5 o 7 años, tenías que estar en el templo para que te enseñaran los sacerdotes la palabra de Dios, la Torá, que es donde está la ley también, y la tenías que aprender de memoria. Y si tú no la cumplías desde niño, solamente que con faltar a una, pecar contra una de esas leyes, tú te hacías culpable de todo. Y automáticamente la maldición estaba sobre ti. La palabra de Dios dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo pagó esa maldición. ¿Sí? Ya el pecado que tú cometas como hijo de Dios no tiene esa maldición. Ya no tiene ese pecado poder, porque el que le daba el poder al pecado era la ley, lo dice la palabra. O sea, que a Cristo se hizo colgar en una cruz de madera, en un madero en forma de cruz. ¿Para qué? Para pagar. Él no tenía que morir de otra manera, sino de esa. Ser colgado en un madero y allí morir, sufrir y morir. De esa manera pagaba también la maldición que había, porque tú ya no perteneces a la ley. O sea que si pecas, ese pecado ya no tiene poder sobre ti y no tiene maldición. Tendrá otro tipo de consecuencias, que lo veremos después. Seguimos entonces en Colosenses capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Las palabras vulgares, hay que dejarlas. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿sí? Con sus malos hábitos, con sus malas praxis, porque hechos viene del griego praxis, ¿sí? Con sus malas prácticas. Verso 10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí vemos otra vez la palabra conocimiento. ¿Sí? Esa es la palabra clave prácticamente hoy para solucionar el problema que podríamos llegar a tener, que es quitar de nuestra vida esos viejos comportamientos o maneras de actuar basados en el viejo hombre que estaba antes en nosotros. Segunda de Corintios 2, versículo 14 en adelante. Lo vimos ahora un poco, una parte del versículo. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Verso 16, que esta parte me llegó a confundir, pero la estudié, tenía duda qué quería decir. Para estos somos olor de muerte. Yo pensaba que ellos eran olor de muerte en este caso, que los lleva a la muerte. Para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. Esto es, cuando tú compartes el evangelio y rechazan, no te quieren oír, pues nosotros nos convertimos para ellos olor de muerte, porque viene del evangelio que tú le compartes, viene la muerte espiritual para ellos, o permanece la muerte. Y para aquellos que sí te escuchan el evangelio al que le compartes, pues somos olor de vida, porque el Señor ha predestinado a esa persona que así de verdad conozca a Dios. Efesios 2. Sí lo voy a leer, este verso en la Nueva Traducción Viviente, porque el tiempo premia. Quería hacer la comparación en las dos versiones,
Pero la Nueva Traducción Viviente, como ya lo he dicho en algunas veces, es una traducción fácil de entender, es una traducción lingüística traducida basada en el concepto, en las ideas, no literal como es la Reina Valera 60. Pero pienso que aquí no se pierde nada del original. Nueva Traducción Viviente de Efesios 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Entonces, éramos muertos ¿por qué? Por la desobediencia. Pero recordemos que por la obediencia del otro, que es el segundo Adán, que es Cristo, por su obediencia nosotros fuimos constituidos justos. Por la desobediencia de uno, que fue Adán, fuimos constituidos pecadores. Y por la obediencia de este otro, que es Cristo, por esa obediencia perfecta hasta la muerte, fuimos constituidos justos. O sea, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Verso 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el espíritu que actúa en el corazón de los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros. O sea que la gente tiene ya maldad no solamente por ellos mismos, sino que Satanás hace un festín en ellos, porque actúa en el corazón de ellos. ¿Y qué es el corazón? Lo vimos. Totalmente el alma y la conciencia que pertenece al espíritu. Esas cuatro partes: pensamiento, sentimiento, voluntad y conciencia. Por eso decimos que esa conciencia de ese espíritu caído, de ese hombre caído, es una conciencia que no es fiable. ¿Por qué? Porque está influenciada por el diablo. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios, se niegan a creer en el Evangelio. Verso 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de la ira o del enojo de Dios, igual que todos los demás. Por eso es importante pertenecer al cuerpo de Cristo. Lo vimos. Porque toda la ira que recibió ese pecado que cometiste, estás cometiendo y cometerás, ese pecado recibió ya toda la paga en la cruz del Calvario. Dios el Padre agotó toda su ira en el cuerpo de Cristo, y cuando tú perteneces al cuerpo de Cristo, pues ya no viene ira sobre ti, porque perteneces a ese cuerpo. Además, porque la palabra de Dios dice que Cristo no peca, y no fue hallado pecado en él, pero dice específicamente en un presente, dice, y Cristo no peca. Y si no peca, estando tú en el cuerpo, tú no pecas, estando en el cuerpo de Cristo. El creyente es quien debe despojarse de los comportamientos carnales, pero ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Es una obra del Espíritu, pero tú con tu libre albedrío tienes que tomar la decisión. Pero yo me pregunto, tú tienes un libre albedrío allá afuera de escoger, y ya escogiste seguir a Dios, ya escogiste que Cristo sea el Señor de tu vida y que gobierne tu vida. Lo que quiere decir que tú ya no puedes hacer lo que quieras. Porque Dios, al que toma por hijo, lo reprende y lo disciplina. O sea que si tú no quieres someterte a cambiar esas maneras y esos comportamientos que pertenecían al viejo hombre, y que por ende estás pisoteando la sangre de Cristo en tu vida, estás blasfemando o estás ridiculizando el Evangelio. ¿Por qué? Porque esos comportamientos el enemigo lo pone de ejemplo para decir, mira, dice que cristiano. Entonces eso lo que estás haciendo es avergonzando el Evangelio, avergonzando a Dios, porque si tú eres un representante de Cristo, somos embajadores, pues no puedes salir haciendo lo que quieras. ¿Y cómo haces tú para lograr cambiar? Lo sigo diciendo, sometiéndote al cambio que hace el Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Cómo? Pasando tiempo diariamente con Dios, leyendo la Escritura, orando a Dios, alabando a Dios. Porque si tú no lo llegas a hacer, el Señor puede tomar una decisión radical. Dice la palabra de Dios que Él puede entregar a alguien a Satanás para la destrucción del cuerpo y la salvación del alma, del espíritu.
o sencillamente te lleva de aquí, te corta de la tierra y te lleva de una vez al reino de los cielos. Tu salvación no está en ningún momento en peligro. Es que esta vida es hermosa y hay que vivirla porque es un regalo de Dios, la vida aquí. Y desde allá podemos vivir la vida eterna y vivir la salvación. Nosotros entonces es nuestra responsabilidad someternos a eso, ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. ¿Cómo? Buscando a Dios. Puedes pasar 6 horas viendo televisión. ¿Por qué no pasas unos 10, 20 minutos, 1 hora leyendo la palabra, escudriñándola todos los días? Ora con Dios. Dile, Señor, ¿qué hago? Que mañana tengo que hacer esto. O estoy un poco perezoso. O hoy le contesté feo a mi mamá o a mi papá o a mi mujer o a mi esposo. Ayúdame porque no me gusta este comportamiento mío. Ya estás hablando con Dios. Y te pones a leer la palabra de Dios. Dice, hoy voy a leer todo este mes Génesis, o todo este mes voy a leer Romanos, y empiezas a escudriñar. Y si tienes dudas, ¿qué me quiere decir esto? Pues investiga. Así como cuando investigas, me duele este brazo y te metes a internet a preguntar qué es ese dolor de ese brazo. Pues pregunta a internet, ¿qué quiere decir el verso tal? Ten cuidado, ¿no? Porque en internet hay muchas cosas que no son buenas. Y vas mirando. O escúchate una prédica de un pastor sobre un tema específico, sobre el comportamiento, sobre cosas, y vas aprendiendo de la palabra, o pregúntale a tu pastor o a los maestros de la iglesia, ¿sí? Y que oren por ti. Y pasas ese tiempo escudriñando, orando, y de repente dices, voy a alabar a Dios. ¿Sí? Dice la Escritura, si estás triste, alaba a Dios. Y si estás feliz, pues con mayor razón canta alabanza. Y empiezas a alabar a Dios allí, en el lugar secreto. Y eso es una bendición que te transforma tu vida de una manera maravillosa. Y cuando menos piensas, todo te sale bien. Porque habitas bajo la sombra del Altísimo. ¿Sí? En el abrigo de Dios. Entonces nos queda claro que el viejo hombre se refiere no a que lo tengas, no, porque fue crucificado. Se refiere, cuando la Escritura lo dice, despojados, es de esas cosas malas que dejó contaminados, sus patrones de comportamiento o esa escala de valores que eran equivocados. Gálatas 2:20, para finalizar, unos ciertos versículos que confirman lo que eres hoy en Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, dentro de este cuerpo que es un cuerpo caído, un cuerpo que se está muriendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es que estar en Cristo, ¿qué es? Perseverar en Cristo, tener una relación con Dios. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, con E mayúscula, o sea, andad en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahí es donde lo que yo decía, no puedes hacer lo que te dé la gana, porque el Espíritu Santo ha venido en tu vida, ha venido a tu cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y no podemos hacer lo que queramos. Entonces, si tú no te estás sometiendo al gobierno de Dios, a través de la Escritura, a través de pasar ese tiempo con Dios, pues el Señor va a tener que reprender tu vida de alguna manera. Porque te conviene. Nosotros corregíamos a nuestros hijos, ¿cómo? Pues muchas veces nos tocaba pegarle unas nalgadas, llamarle la atención, no dejarlos salir, quitarles el móvil, hacerles un tipo de castigo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entendieran que eso no te conviene, porque nosotros ya tenemos esa experiencia.
¿Cuánto más Dios, que es Dios mismo? Imagínate. Romanos 7, verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Lo vimos ahora, la codicia que se vuelve idolatría también. Porque sin la ley el pecado está muerto. En otro versículo dice, porque el poder del pecado era la ley. Entonces, lo que ya dice aquí Romanos 7 es una analogía tomada del matrimonio para finalizar. Y el Espíritu Santo muestra esta analogía y de esta manera vamos a entender lo importante que es lo que somos ahora en Cristo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Le está hablando a los judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, o sea que se puede casar con otro. Verso 3, así que si en vida del marido se uniera a otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera, o sea que no pecaría. Y aquí ya explica el Espíritu Santo de una manera genial esto. Verso 4 de Romanos 7. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. También hay que tomarlo de que debes pertenecer al cuerpo de Cristo. No solamente la obra redentora de la cruz, sino por eso Dios estableció su iglesia y lo llama cuerpo de Cristo. Porque ese cuerpo, mientras tú estás unido en él, ya no hay castigo sobre ti. Porque ese castigo ya se ejecutó. Ese pecado que hoy estás cometiendo y ese pecado que vas a cometer mañana va a tener su castigo. Porque Dios no puede ser burlado, pero no en ti va a ser el castigo, va a ser en la cruz de Cristo. Porque Dios no tiene tiempo. Cristo vive en un lugar llamado eternidad. Y lo dice la palabra, por ahí lo investigué, está en Isaías 50 y pico. Después lo traemos. ¿Sí? Para que seáis de otro. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, mediante que vites dentro del cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Verso 6, pero ahora estamos libres de la ley de las obras, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Las letras grabadas en piedra, dice la palabra. ¿Qué son? La ley. Hermanos, esta palabra es importante que la tengamos en cuenta. Como siempre, el Señor va a querer traer palabras que transformen, para que nosotros seamos conscientes de lo importante de tener ese aceite en nuestras vidas. Y ese aceite es la presencia misma de Dios en nuestra vida, es su presencia. Si tú no tienes aceite, si no tienes esa unción a través de esa relación íntima con Dios, todos los días en el lugar santísimo, tu vida no va a cambiar. Y no va a haber diferencia en el hombre pasado al hombre presente. No va a haber diferencia de esas personas, que hay gente de buen comportamiento afuera y uno dice, Dios mío, esa persona, aunque no es salva, pero obra mucho mejor que yo. No debería ser así, porque tú eres santo y dentro de ti habita la presencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que volvernos, como dice la palabra, que somos santos. Dice la palabra de Dios, es una orden. Dios dijo, sed santos como yo soy santo. ¿Cómo? A través de su palabra y de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.